Bienvenidos a Mantenimiento de Máquinas Eléctricas. Continuando con el problema que se planteó el día de ayer, que teníamos, voy a dibujar un sistema, algo resumido. Tenemos por acá lo que es nuestra fuente. Luego de la fuente va a salir una primera carga, que eran radiadores conectados en estrella. Luego de esa misma fuente sale un motor trifásico. En este caso esto sería un unifilar. Ya ayer calculamos todos los datos y voy a anotar un resumen de los datos que tenemos ayer. Vamos a llamarle a esto la carga 1, vamos a llamarle a esto la carga 2 y obviamente el sistema hace referencia a lo que es la línea. Aquí tendríamos nuestro sistema, la línea donde hemos calculado ya lo que está generando para dar servicio a estas dos cargas. En este caso, empiezo anotando los datos de la carga 1. Nos decía que la potencia activa en la carga 1 era igual a 3000 vatios, porque cada radiador consumía 1000 vatios. Son 3, porque es trifásico, tenemos 3000 vatios. Luego, la carga reactiva de la carga 1, perdón, la potencia reactiva de la carga 1 era igual a 0. 0 voltiamperios reactivo. ¿Por qué? Porque es una carga netamente resistiva y eso lo veíamos en ¿dónde? En el factor de potencia que vale 1. Luego, la potencia aparente de la carga 1, como no hay reactiva, resulta que es lo mismo que la activa. Por ende, tengo 3000 voltiamperios. Y algo más, calculemos el ángulo correspondiente a este factor de potencia. Entonces tendremos que sacar coseno inverso de 1. ¿Cuánto nos da el coseno inverso de 1? Para analizar los ángulos también de las cargas. Mientras usted calcula eso, yo voy anotando los datos de la carga 2. En la carga 2 que teníamos, decíamos que la potencia activa de la carga 2 era igual a 10.500 vatios. La potencia reactiva de la carga 2 era igual a 5.950 voltioamperios reactivos. Y la potencia aparente de la carga 2 era igual a 12.069 voltioamperios. ¿Cómo hallo la potencia aparente? Bueno, ya sabemos que potencia aparente es igual a la raíz de potencia activa al cuadrado más reactiva al cuadrado. Entonces, si ya tengo activa y reactiva, puedo hallar aparente. Luego, el factor de potencia nos decía que era igual a 0,87. Esto equivale a ¿cuánto en ángulos? Lo mismo, coseno inverso de 0,87. Ayúdeme calculando esos datos, tanto el ángulo de la carga 1 como el ángulo de la carga 2. Sáquele el coseno inverso al factor de potencia. Y por último, tenemos los datos del sistema. En este caso, la potencia activa del sistema equivale a 13.500 vatios, que sería la suma de las dos potencias. La reactiva del sistema es lo mismo, la suma, como tenemos 0 en la carga 1, sería solo 5.950 voltioamperios reactivos. Y la potencia aparente del sistema equivale a ¿cuánto? En este caso, 14.753 voltioamperios. ¿Cuánto sería el factor de potencia del sistema? En este caso, me parece que sí lo hallamos. Vamos a buscarlo por acá. Vamos a ver si lo tenemos. No lo veo, no está el factor de potencia del sistema. Bueno, no está, pero lo podemos calcular, por supuesto. Si ya tenemos las tres potencias, vamos a aplicar, por ejemplo, la tangente del ángulo y decimos que el ángulo es igual a la tangente inversa ¿de qué cosa? De la potencia reactiva del sistema dividido para la potencia activa del sistema. En este caso, tangente inversa, ¿de cuánto? De 5.950 dividido para 13.500. Y ahí sacamos nuestro ángulo. Luego, para el factor de potencia, sacamos el coseno del ángulo. Aquí vamos a sacar los dos datos, tanto el factor de potencia como el ángulo. ¿Cuántos serían entonces los ángulos de cada una de las cargas y el factor de potencia del sistema? En la carga 1, el factor de potencia 1 hace referencia a un ángulo de 0.
En este caso 0 grados. ¿Cuánto será entonces el ángulo en la carga 2, donde hay un factor de potencia de 0,87? Hay que sacarle obviamente coseno inverso de 0,87. ¿Cuánto sería ese ángulo? Ángulo en la carga 2. Tenemos en la carga 2 un ángulo de 29,54 grados. ¿Y cuánto sería el factor de potencia y el ángulo en el sistema? Me dicen que el factor de potencia del sistema es igual a 0,91 y esto equivale a un ángulo de 23,8 grados. Entonces, tenemos ahí el factor de potencia y el ángulo de la carga 1, factor de potencia y el ángulo de la carga 2 y el factor de potencia y el ángulo del sistema. Diferenciemos cada una de las cargas y el sistema. Voy a poner aquí abajo. Carga 1, estas serían los radiadores. Carga 2, esto sería el motor. Y el sistema hace referencia a la línea de alimentación, que es la gráfica que tenemos en el lado izquierdo. Ojo ahí con ese detalle, ¿no? Ahora viene la parte interesante que voy a plantear a continuación. Tenemos como carga 1 una carga netamente resistiva. Tenemos como carga 2 una carga resistiva inductiva, que es el motor. Si yo grafico los datos del sistema, tengo una potencia aparente con un ángulo de 23,8 y aparece mi potencia reactiva en el eje Y. La pregunta que hice fue, ¿esta potencia reactiva a causa de qué carga es? ¿A causa de cargas capacitivas o a carga de cargas inductivas? ¿Qué cree usted? Y efectivamente, esta potencia reactiva es a causa de las cargas inductivas presentes en el motor. Por ende, si mi sistema es resistivo inductivo y yo necesito mejorar esta potencia reactiva, lo que debo de agregar o colocar en mi sistema trifásico va a ser un banco de condensadores, que van a ser obviamente cargas capacitivas. Porque si yo recuerdo, hacia la parte superior tenía las cargas, las reactancias inductivas, y hacia la parte inferior tenía yo las reactancias capacitivas. En el centro, obviamente, yo mantengo las cargas resistivas. Entonces, si solo por ahora tengo cargas inductivas, necesito colocar cargas capacitivas para balancear un poco el sistema, sabiendo que debo de cumplir ciertos parámetros propios que ya me dice o me da el problema. Para nuestro caso es la corrección del factor de potencia. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente a nuestra línea colocar una tercera carga, pero ahora esta carga va a ser netamente capacitiva. Va a ser un banco de condensadores para compensar esta potencia reactiva inductiva con la potencia reactiva capacitiva. Y vamos a intentar, obviamente, mejorar este factor de potencia. Vamos a llevarlo, por ejemplo, a 0,95 para estar sobre el punto de penalización en el sistema. Entonces, el objetivo ahora va a ser llevar el factor de potencia de 0,91 a 0,95, sabiendo que tenemos actualmente un ángulo de 23,8 que corresponde a una potencia reactiva de 5.950 voltiamperios reactivos. Vamos a mejorar este sistema y eso vamos a hacerlo a continuación. Para eso voy a dividir aquí un poco la hoja de trabajo y vamos a redibujar la potencia reactiva que tenemos arriba. ¿Cómo nos quedaría? Veamos. Actualmente tenemos acá nuestra potencia original del sistema, la potencia S. ¿A cuánto equivale? Vamos a ver, equivale a 14.753 voltiamperios. ¿A cuánto equivale la potencia reactiva? Ya la tenemos ahí arriba, ¿no? Vamos a colocarla acá. Tenemos 5.950 voltiamperios reactivos. El ángulo sabemos que es 23,8 grados. Y algo importante, ojo acá, este ángulo hace referencia a un factor de potencia de ¿cuánto? De 0,91. Y esto es importante porque este ángulo va a cambiar en función del factor de potencia. Y en el eje de las X tenemos nuestra potencia activa, que esta no va a cambiar. En realidad esta se mantiene en 13.500 vatios. Entonces, si nuestro objetivo es cambiar o modificar el ángulo
va a modificar también la potencia reactiva. ¿Cómo? Veamos. Si el factor de potencia 0,91 equivale a un ángulo de 23,8 grados, ¿cuál sería el nuevo ángulo para un factor de potencia de 0,95? Si el factor de potencia es 0,95, el ángulo es coseno inverso de 0,95. ¿Cuánto será entonces nuestro ángulo para este nuevo factor de potencia? Que el ángulo pertenece a 18,19 grados. Entonces, ojo con lo que ocurre aquí. El nuevo ángulo ya no va a ser 23, sino que va a ser 18. Quiere decir que va a ser un poquito menos el ángulo. Aquí vamos a tener 18,19 grados. Aquí tendríamos entonces nuestra nueva potencia reactiva. ¿Y qué ocurre acá? Ya conocemos la potencia reactiva total, que es 5.950. Hallemos en este momento la segunda potencia reactiva con este nuevo ángulo. Ojo, la potencia activa se mantiene. Esa no va a cambiar. Entonces, ¿cómo podemos hallar esta nueva potencia reactiva? Bueno, redibujo mi nuevo triángulo. Me queda entonces ángulo de 18,19. La potencia activa se mantiene en 13.500 y necesito hallar mi componente reactiva. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, podemos usar funciones trigonométricas. Voy a usar tangente, dado que no tengo la potencia aparente nueva, que va a aparecer acá. Entonces yo digo que la tangente del ángulo es igual a la potencia reactiva sobre la potencia activa, que es la misma. Eso no va a cambiar, eso siempre recuérdelo, eso no va a cambiar. Por ende, ya tengo el ángulo y tengo la potencia activa. Hallemos la potencia reactiva, que es igual a la potencia activa por la tangente del ángulo. Y esto es igual ¿a qué? A 13.500 por la tangente del ángulo, que es 18,19. ¿Cuánto será nuestra nueva potencia reactiva en el sistema? ¿Cuánto será nuestra nueva potencia reactiva? Tenemos una potencia reactiva que vale ahora 4.436, voy a redondear, voltioamperios reactivos. ¿Y qué ocurre acá? Ya tengo las dos potencias reactivas, la original y la nueva, ¿no? ¿Qué debo de hacer? Primero, importante, mucho cuidado aquí. Aquí lo que debemos de tener en consideración es que queremos conocer esta diferencia de potencias reactivas, porque esta diferencia es lo que le quiero quitar a la reactiva original, ¿sí? Ojo con este detalle. Entonces, nuestra potencia reactiva objetivo va a ser igual a la potencia reactiva menos nuestra nueva potencia reactiva. En este caso, la original, ¿cuál era? Bueno, nuestra potencia reactiva original era 5.950, la que hallamos el día de ayer. Y la de hoy, la que queremos modificar, es 4.436 voltiamperios reactivos. ¿Cuánto será nuestra potencia reactiva objetivo? Hagamos esa resta. ¿Cuánto nos da? Me dicen que la potencia reactiva objetivo va a ser 1.514 voltiamperios reactivos. Entonces, con esta potencia reactiva, voy ahora sí a calcular mi banco de condensadores. ¿Y cómo calculo eso? Bueno, empiezo diciendo lo siguiente. Nosotros sabemos que potencia es igual a I cuadrado por R. Esa era la fórmula de potencia en la resistencia de toda la vida. También decíamos que potencia era igual a voltaje cuadrado sobre resistencia. Pues me voy a quedar con esta última y digo que potencia es igual a voltaje cuadrado sobre resistencia. Pero hay un detalle. Estamos hablando de potencia reactiva. Si yo hablo de potencia activa, yo sé que la potencia activa tiene que ver con la resistencia. Pues voy a cambiar los términos. Voy a usar ahora potencia reactiva. Y esto es igual a voltaje cuadrado, pero ya no sobre R, porque es reactivo. ¿Y cuál era el término que se asociaba a la reactancia? Pues era, ¿qué cosa? La reactancia, y aquí puede ser inductiva o capacitiva. En este caso, como hablo de banco de condensadores, reactancia capacitiva. ¿Y a qué era igual la reactancia capacitiva? ¿Se acuerdan? Vamos a colocar aquí la fórmula, voltaje al cuadrado, sobre, ¿qué era
reactancia capacitiva. Recuerda la formulita, era 1 sobre 2 por pi por frecuencia por capacidad. Si aquí operamos, multiplicamos extremos con extremos y medios con medios, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda que la potencia reactiva es igual a 2 por pi por frecuencia por capacidad por voltaje al cuadrado. Y ahora, analicemos. Ya tengo la potencia reactiva objetivo. 2 por pi es un número, una constante. La frecuencia me la da el sistema. Y el voltaje, ya vamos a ver qué ocurre con el voltaje. Pero lo que yo quiero hallar en este caso es la capacidad del banco de condensadores. Entonces despejemos capacidad. Capacidad es igual a ¿qué cosa? A potencia reactiva que divide a 2 por pi por frecuencia por voltaje al cuadrado. Y ahora, ¿qué ocurre? Profe, pero esto es trifásica. Bueno, fácil. Hagamos lo siguiente. Primero, como esto es trifásica, nuestro banco de condensadores lo voy a colocar en delta. Y si lo coloco en delta, ¿qué ocurre con los voltajes? El voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Por ende, si es trifásica, yo solo coloco aquí un 3 que multiplica al voltaje de línea, porque va a estar en delta. Entonces, hemos hallado la fórmula para poder hallar los condensadores. Ya podemos reemplazar todos los datos del problema. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.